Ella solo quería hacer una buena acción, pero despertó de su desmayo en los brazos del médico más importante del hospital. Lo que no sabía era que su exnovio, consumido por los celos, la estaba observando y acababa de iniciar un plan para destruir no solo su carrera, sino su vida entera. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor antiséptico, una mezcla punzante de alcohol y una limpieza casi estéril, fue la primera señal de que Valentina Rossi regresaba al mundo de los vivos. Se aferró a esa sensación, un ancla en la marea confusa que anegaba su conciencia, seguida casi de inmediato por el bip rítmico y constante de un monitor cardíaco. Un metrónomo que parecía contar los segundos de su propia desorientación. Luchó por abrir los párpados, que pesaban como si estuvieran hechos de plomo, mientras los últimos fragmentos de su memoria reciente se arremolinaban en su mente como hojas en un ventarrón. Recordaba la sonrisa amable de la enfermera, una mujer de mejillas sonrosadas que le había asegurado que no sentiría casi nada. Recordaba la pequeña y fría picadura de la aguja en la piel de su brazo, un pinchazo insignificante en nombre de una buena causa. Y después, la nada. Una oscuridad súbita, aterciopelada y abrumadora, se la había tragado por completo, sin previo aviso. Donar sangre siempre había estado en su lista de propósitos de Año Nuevo, una de esas promesas que uno se hace con la mejor de las intenciones y que rara vez cumple. Hacerlo precisamente en el Hospital Universitario de la Sierra, la institución para la cual estaba organizando el evento más importante de su carrera, le había parecido un acto de sincronicidad, una forma de conectar a un nivel más profundo con la causa que defendía. Pero ahora, una extraña y envolvente sensación de calor la invadía, una calidez que no encajaba con la imagen mental de una fría camilla de hospital. No estaba sobre una superficie metálica e impersonal. Estaba sostenida. Unos brazos firmes y seguros la rodeaban, generando un refugio inesperado en medio de su confusión. Una voz grave y serena, un barítono que vibraba con una calma tranquilizadora, rompió el silencio. ¿Se encuentra bien? ¿Puede oírme? El esfuerzo por enfocar la vista fue monumental. Pero cuando finalmente lo logró, se encontró con la mirada de un par de ojos castaños, tan expresivos y profundos que parecían contener galaxias enteras de empatía y preocupación, enmarcados por un rostro de facciones tan definidas y armoniosas que bien podría haber sido esculpido por un maestro renacentista. Dr. Benjamín Acosta. El nombre, grabado con pulcritud en la placa de identificación prendida a la solapa de su impecable guardapolvo blanco, fue lo único que la ancló a la realidad, lo único que le impidió pensar que había muerto y llegado a un cielo poblado por ángeles de una belleza sobrehumana. El bochorno la golpeó con la fuerza de una ola. Un calor que ascendía desde su pecho hasta sus mejillas, tiñéndolas de un carmesí intenso que estaba segura contrastaba ridículamente con la palidez de su desmayo. Estar en los brazos del jefe de cardiología del hospital, el principal portavoz de la campaña de recaudación de fondos que ella misma orquestaba, no era precisamente la imagen de profesionalismo que se había esforzado tanto en construir. Abrió la boca para balbucear una disculpa, para intentar desenredar sus miembros de aquella posición tan comprometedora y recuperar un mínimo de dignidad, pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, la puerta de la sala de reposo se abrió de golpe, estrellándose contra el tope con una violencia que hizo vibrar el aire. La figura alta y atlética de Facundo Vega llenaba el umbral, su rostro una máscara de furia contenida. Sus ojos,
que una vez la habían mirado con una adoración que ella había confundido con amor, ahora la fusilaban con una frialdad glacial, su mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. «Valentina, ¿qué está haciendo él contigo?». La pregunta no fue lanzada con el tono de una preocupación genuina, sino con el filo de una acusación, un gruñido de posesión que apestaba a celos rancios. En un instante, el ambiente se cargó de una electricidad ponzoñosa, transformando su simple acto de generosidad en un campo de batalla personal. Benjamín, sin soltarla pero aflojando ligeramente su agarre, para permitirle encontrar el equilibrio, no se inmutó. Su mirada se mantuvo firme, su voz tan calmada como antes, aunque con un matiz de autoridad innegable. La señorita Rossi sufrió una reacción vasovagal durante la donación. Estaba asegurándome de que no se lastimara al caer, residente Vega. La formalidad de su respuesta fue una bofetada de profesionalismo, un muro de contención contra la irracionalidad de Facundo, quien, lejos de calmarse, dio un paso dentro de la habitación, sus manos crispadas en puños a los costados de su cuerpo. La escena era un cuadro grotesco. Ella, la organizadora de eventos, tratando de salvar su reputación. Benjamín, el médico que la había auxiliado, y Facundo, su exnovio, convirtiendo un simple desmayo en una afrenta personal, dejando claro que para él ella seguía siendo un territorio que le pertenecía. Valentina finalmente logró ponerse de pie, sus piernas todavía temblorosas como las de un cervatillo recién nacido, y se apartó con delicadeza de Benjamín, sintiendo una punzada de pérdida por la calidez protectora que él le había ofrecido. «Estoy bien, Facundo. Fue solo un mareo. Eso es todo», dijo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Odiaba la forma en que él la hacía sentir pequeña, la manera en que su mera presencia podía socavar la confianza que tanto le había costado reconstruir desde que terminaron su tóxica relación hacía apenas unos meses. Su empresa, Eventos Alma, era su sueño hecho realidad, un pequeño emprendimiento nacido de su pasión por crear experiencias memorables con un propósito. Especializarse en la recaudación de fondos para causas benéficas había sido una decisión natural, una forma de alinear su talento para la organización, la comunicación y la creatividad bajo presión, con su deseo de generar un impacto positivo. La Gala del Corazón del Hospital Universitario de la Sierra era, sin duda, su proyecto más ambicioso hasta la fecha. El contrato que podía catapultar a su empresa a las grandes ligas o hundirla en el fracaso más absoluto. Era su oportunidad de demostrarse a sí misma y al mundo, pero sobre todo a Facundo, que podía triunfar por sus propios méritos, que no era la incompetente que él, con sus críticas veladas y su condescendencia constante, le había hecho creer que era. La ironía de que fuera precisamente él quien la confrontara en ese momento de vulnerabilidad era tan amarga que casi podía saborearla. «Un mareo», repitió Facundo con un sarcasmo que destilaba veneno, sus ojos yendo de ella a Benjamín, como si estuviera conectando los puntos de una conspiración inexistente. «Claro, qué conveniente que el doctor Acosta estuviera aquí para socorrerte. ¿O esto también es parte de tu estrategia para asegurarte de que el evento salga bien, Valen? Usar tus encantos con la gente importante». Cada palabra era una daga afilada, diseñada para herir y humillar, insinuando que su éxito dependía de la manipulación y no de su talento. Era el mismo discurso de siempre, la misma táctica para disminuirla. Pero esta vez, algo dentro de ella se negó a doblegarse. Benjamín Acosta dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre Valentina y la agresividad apenas contenida de Facundo. Su altura y su presencia imponente, combinadas con la serenidad de su semblante, crearon una barrera casi física. Residente Vega
Creo que sus insinuaciones están completamente fuera de lugar. La señorita Rossi es una profesional dedicada a una causa muy importante para este hospital. Le sugiero que muestre el respeto que su posición y la de ella merecen. Ahora, si nos disculpa, necesito asegurarme de que la señorita Rossi reciba la atención adecuada. La autoridad en su voz era indiscutible, la de un superior dirigiéndose a un subordinado que ha cruzado una línea inaceptable. Facundo apretó los labios hasta formar una línea blanca, consciente de que había ido demasiado lejos frente a un jefe de departamento, pero su mirada prometía una represalia silenciosa. Lanzó una última ojeada a Valentina, una mezcla de advertencia y despecho, antes de girarse sobre sus talones y salir de la habitación con la misma brusquedad con la que había entrado, dejando un silencio denso y cargado de tensión a su paso. Valentina soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo cómo sus hombros se desplomaban. «Lo siento muchísimo, doctor. No sé qué decirle. Facundo y yo, nosotros terminamos hace un tiempo. Él no lo está llevando bien». La necesidad de explicar, de distanciarse de aquel arrebato vergonzoso, era abrumadora. Benjamín simplemente asintió, sus ojos castaños suavizándose con una comprensión que la desarmó. «No tiene por qué disculparse por el comportamiento de otros, señorita Rossi. Venga, siéntese un momento. Le traeré un vaso de jugo. La recuperación es tan importante como la donación misma». Su amabilidad era tan genuina, tan desprovista de segundas intenciones, que contrastaba dolorosamente con los años de manipulación emocional que había soportado con Facundo. Mientras él se alejaba para buscar la bebida, Valentina se dejó caer en una silla, su cabeza palpitando, no por el desmayo, sino por la repentina y aterradora comprensión de que organizar aquel baile de gala iba a ser mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Su exnovio no solo no lo estaba llevando bien, estaba dispuesto a convertir su mayor oportunidad profesional en una guerra personal. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad frenética, un intento desesperado de Valentina por sumergirse en el trabajo y ahogar el eco de la confrontación en la sala de donaciones. Su apartamento en el barrio de Nueva Córdoba, normalmente un santuario de calma y orden, se había transformado en un centro de comando de guerra. Planos del salón de fiestas del hotel más lujoso de la ciudad cubrían la mesa del comedor. Muestras de telas para los manteles se apilaban en el sofá y su tablet, su plan maestro del evento, era una extensión de su propio brazo, un dispositivo que contenía cada contrato, cada contacto, cada cronograma, y que se había convertido en el epicentro de su ansiedad. La gala no era solo una fiesta, era la culminación de meses de negociaciones, una compleja coreografía de proveedores, patrocinadores y personalidades de la alta sociedad cordobesa. El objetivo era recaudar los fondos necesarios para equipar una nueva ala de cuidados intensivos cardiológicos, una causa que el doctor Benjamín Acosta defendía con una pasión contagiosa en cada entrevista y reunión. Precisamente por eso, la reunión con el comité de la fundación del hospital, programada para esa tarde, le provocaba un nudo en el estómago. Sabía que estaría allí, profesional y distante, pero también sabía que Facundo, gracias a la posición de su padre en el consejo directivo, probablemente también estaría presente, observando desde las sombras, esperando cualquier señal de debilidad para atacar. Y el ataque no tardó en llegar. No fue una confrontación directa, sino algo mucho más insidioso. Fue el propio padre de Facundo, el señor Damián Vega, un hombre con una sonrisa afable que nunca llegaba a sus ojos fríos de calculador, quien tomó la palabra después de su presentación. «Señorita Rossi, su propuesta es ambiciosa», comenzó, con un tono paternalista que erizó la piel de Valentina. «Sin embargo, el Consejo tiene ciertas reservas. Su empresa, Eventos Alma, es relativamente nueva. Confiarle un evento de esta
Magnitud, con una meta de recaudación tan elevada, representa un riesgo considerable. Nos preguntamos si no sería más prudente contar con una firma de mayor trayectoria. La pregunta flotó en el aire viciado de la sala de juntas, una crítica velada a su capacidad, y Valentina sintió cómo todas las miradas se posaban sobre ella, cargadas de duda. Sabía, con una certeza helada, que aquellas palabras habían sido sembradas por Facundo. El silencio en la sala de juntas se hizo pesado, casi asfixiante. Valentina sintió el pulso martilleando en sus sienes mientras formulaba una respuesta, buscando las palabras exactas para defender su competencia sin sonar desesperada o agresiva. Podía ver la sonrisa satisfecha en el rostro de Damián Vega, la misma suficiencia que tantas veces había visto en su hijo. Estaba a punto de abrir la boca, de enumerar sus éxitos pasados, de mostrar las cartas de recomendación de otros clientes satisfechos, cuando una voz tranquila y firme cortó la tensión. Con todo respeto, Damián, creo que el riesgo sería no aprovechar el enfoque innovador que la señorita Rossi ha traído a este proyecto. Todos los ojos se giraron hacia Benjamín Acosta, quien estaba sentado al otro extremo de la larga mesa de caoba. Se había mantenido en silencio durante toda la presentación, observando, escuchando. Ahora, su intervención cambiaba por completo la dinámica de la sala. He revisado personalmente su plan de acción, su estrategia de comunicación y su red de contactos con los proveedores. Lo que algunos podrían llamar falta de trayectoria, yo lo llamo una perspectiva fresca, libre de las fórmulas anticuadas que a menudo vemos en este tipo de eventos. Su creatividad y su atención al detalle son precisamente lo que necesitamos para motivar a una nueva generación de filántropos. Su empresa puede ser joven, pero su profesionalismo es impecable. La Fundación tiene mi total y absoluto respaldo a su elección. Cada palabra fue pronunciada con una convicción serena pero inquebrantable, desarmando por completo la ofensiva de Vega. Benjamín no solo la defendió, la elogió, validando su trabajo frente a las personas más poderosas del hospital. Valentina sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que tuvo que apretar las manos bajo la mesa para contener la emoción. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través de la sala. Por un instante, la barrera profesional pareció disolverse y en su mirada vio un destello de algo más, una complicidad, un apoyo incondicional que iba más allá de sus roles en aquel proyecto. Fue un momento fugaz, pero suficiente para encender una pequeña llama de esperanza en su interior. La emoción del señor Vega se extinguió sin más apoyo, y la reunión continuó, pero para Valentina todo había cambiado. Ya no estaba sola en aquella lucha. Esa misma tarde, buscando un respiro del aire viciado de la sala de juntas y de la tensión que había dejado la reunión, Valentina subió a la terraza del Binnenschutz Hospital. Era uno de sus lugares secretos, un espacio abierto en el último piso que ofrecía una vista panorámica de las sierras recortándose contra el cielo azul de Córdoba. El viento fresco le revolvió el cabello y la ayudó a despejar la mente. Se apoyó en la barandilla, observando el ajetreo de la ciudad a sus pies, sintiendo cómo el nudo de su estómago comenzaba a deshacerse. Escuchó el sonido de la puerta abriéndose a sus espaldas y se giró, esperando encontrarse con alguna enfermera en su descanso. Pero era él. Benjamín Acosta se acercó a ella con paso lento, sus manos en los bolsillos de su guardapolvo, su expresión indescifrable. Sabía que podría encontrarla aquí, dijo a modo de saludo, su voz más suave que en la reunión. Es el único lugar en todo el hospital donde el silencio es más fuerte que las alarmas de los monitores. Valentina esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, susurró, su voz casi perdida en el viento, por lo que ha dicho allí abajo.
No tenía por qué hacerlo. Benjamín se apoyó en la barandilla a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Dije la verdad, Valentina. Su trabajo habla por sí solo. Yo solo me aseguré de que todos lo escucharan. No soporto las políticas de oficina, especialmente cuando se basan en rencores personales. La forma en que dijo su nombre, sin el formal señorita Rossi, creó una nueva capa de intimidad entre ellos. Hablaron durante un largo rato, no sobre el evento, sino sobre la vida, sobre la presión de sus respectivas profesiones, sobre el amor por la ciudad de Córdoba. Valentina se sintió más relajada de lo que había estado en meses, como si en su presencia pudiera bajar la guardia. Fue entonces cuando él la miró fijamente, sus ojos serios. Sé que esto es complicado. La presencia de Vega lo hace todo más difícil. Por eso creo que debemos establecer algunas reglas, dijo, y el corazón de Valentina dio un vuelco. Para proteger la integridad del evento y, francamente, para protegerla a usted, debemos mantener una relación estrictamente profesional en público, sin reuniones fuera del hospital, sin conversaciones que puedan ser malinterpretadas. No podemos darle a nadie, y especialmente a él, ninguna munición para desacreditar la gala. ¿Está de acuerdo? Ella asintió, aunque una parte de ella sintió una punzada de decepción. Era lo correcto, lo lógico, pero también significaba apagar la pequeña chispa que acababa de encenderse entre ellos. De acuerdo, doctora Costa, totalmente profesional. La pasión, formalidad regresó a sus palabras, reconstruyendo el muro que por un momento había desaparecido. De vuelta en la pequeña oficina que la fundación le había cedido temporalmente, Valentina intentó concentrarse. El acuerdo con Benjamín, aunque necesario, le había dejado un sabor agridulce. Se sumergió de nuevo en su tablet, revisando la lista de tareas pendientes. Todo parecía ir sobre ruedas después de la exitosa reunión. El catering estaba confirmado, la decoración floral encargada, la orquesta contratada. Solo quedaba un detalle crucial por cerrar, la confirmación final del maestro de ceremonias, un famoso presentador de la televisión local que era clave para animar las donaciones durante la noche. Recordaba perfectamente haberle enviado el correo con la versión final del contrato hacía 2 días. Sin embargo, al no haber recibido respuesta, decidió buscar en su bandeja de enviados para reenviárselo. Lo buscó una vez, 2 veces. Recorrió los correos de los últimos 3 días con una creciente sensación de inquietud. No estaba. El correo no existía, no estaba en enviados, ni en borradores, ni en la papelera. Simplemente se había desvanecido, como si nunca lo hubiera escrito. Un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser un fallo técnico, un simple error del servidor. Pero en el fondo de su mente, una sospecha mucho más oscura comenzó a tomar forma. Recordó la sonrisa de Facundo en la reunión, la forma en que sus ojos la habían seguido. Él conocía sus contraseñas. Durante su relación, en un estúpido gesto de confianza, se las había dado. ¿Sería posible? ¿Se atrevería a llegar tan lejos? La idea era monstruosa, pero encajaba perfectamente con su necesidad de verla fracasar. La paranoia se apoderó de ella. Cada pequeño contratiempo, cada posible obstáculo, ahora parecía parte de una conspiración orquestada. Se sintió vulnerable, expuesta. El sabotaje ya no era una amenaza lejana, era una posibilidad real y tangible, y acababa de dar su primer golpe, silencioso, un ataque digital diseñado para hacerla parecer incompetente y desorganizada. La guerra había comenzado. Trabajó hasta altas horas de la noche, no solo para solucionar el problema con el maestro de ceremonias, lo que implicó una llamada telefónica llena de disculpas y una rápida renegociación, sino también para cambiar cada una de sus contraseñas, desde sus correos electrónicos hasta sus cuentas bancarias y redes sociales.
La sensación de violación era profunda, como si un ladrón hubiera entrado en su casa y revuelto sus posesiones más íntimas. Mientras tecleaba furiosamente, la puerta de su oficina se abrió lentamente. Era Benjamín. Llevaba 2 vasos de cartón en la mano. Vi la luz encendida y supuse que una estratega en plena batalla podría necesitar cafeína, dijo en voz baja, su presencia llenando el pequeño espacio con una calma bienvenida. Le ofreció uno de los vasos y sus dedos se rozaron brevemente cuando ella lo tomó. La pequeña descarga eléctrica que sintió la sorprendió. Gracias. Ha sido un día largo, admitió ella, evitando su mirada. Él se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar del todo, respetando el límite que ellos mismos habían impuesto. Parece más que eso. ¿Todo en orden con el evento? Valentina dudó por un segundo. Una parte de ella quería desesperadamente contárselo todo, compartir el peso de su sospecha sobre el correo desaparecido, sobre Facundo. Pero, ¿cómo hacerlo sin sonar como una exnovia paranoica? ¿Cómo mantener la línea profesional si empezaba a descargar sus problemas personales en él? Solo algunos detalles de última hora. Mintió, forzando una sonrisa. Nada que no pueda manejar. Benjamín la estudió por un momento. Sus ojos inteligentes parecían ver a través de su fachada. No la presionó. De acuerdo, pero recuerde, Valentina, que aunque tengamos que ser cuidadosos en público, mi oferta de apoyo es genuina. El éxito de esta gala es tan importante para mí como para usted. La sinceridad en su voz era un bálsamo para su alma agotada. Sin embargo, su pacto de profesionalismo se sentía ahora como una jaula. Los días se sucedieron en una bruma de tensión y trabajo incesante. Valentina se movía por el hospital como un fantasma enfocado, interactuando con Benjamín en reuniones grupales con una eficiencia casi robótica, ambos dolorosamente conscientes de las miradas curiosas y sobre todo de la presencia acechante de Facundo. A pesar de su acuerdo, encontraron pequeñas formas de comunicarse. Un asentimiento de cabeza de apoyo en un pasillo concurrido, un correo electrónico puramente profesional, pero con una frase final de aliento, pequeños gestos que se convirtieron en su lenguaje secreto. Una tarde, después de una reunión particularmente agotadora con los patrocinadores principales, Benjamín la alcanzó justo cuando salía del hospital. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Valentina, espere», la llamó. Ella se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. «Sé lo que dijimos», comenzó él, su voz un poco más baja de lo normal. «Pero está trabajando demasiado, apenas come, apenas duerme. Se lo veo en la cara. Permítame invitarla a cenar esta noche. Podemos ir a un lugar discreto, lejos de aquí. Hablar de logística, de estrategias, estrictamente profesional, por supuesto». La oferta era tentadora, un oasis en medio de su desierto de estrés. La idea de una conversación tranquila, de una comida caliente que no fuera un sándwich devorado sobre su escritorio, era casi irresistible. Y la forma en que lo dijo, estrictamente profesional, con una leve inflexión que sugería todo lo contrario, hizo que una sonrisa genuina, la primera en días, asomara a sus labios. Estaba a punto de aceptar, de decir que sí y al diablo con las consecuencias, cuando levantó la vista y lo vio. Al otro lado de la calle, apoyado en su coche, estaba Facundo. No la miraba a ella, sino a Benjamín, con una expresión de odio puro. No estaba allí por casualidad. La paz estaba esperando, la estaba vigilando. El miedo, frío y paralizante, la invadió. El miedo a lo que Facundo podría hacer, a los rumores que podría esparcir, a cómo podría retorcer una simple cena hasta convertirla en un escándalo que destruiría no solo el evento, sino también la reputación de Benjamín. «No puedo», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Gracias por la oferta, doctor. Es muy amable.
pero creo que es mejor mantener todo estrictamente aquí, en el hospital. La decepción en los ojos de Benjamín fue tan evidente que le dolió físicamente. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones, y se alejó. Valentina se quedó allí, sola en la acera, viendo cómo su oportunidad de un respiro se desvanecía, prisionera de la sombra de su pasado. La semana previa al evento fue un infierno. Valentina sentía que estaba corriendo una maratón sobre un campo de minas. Cada día traía un nuevo problema, una nueva crisis que parecía surgir de la nada con una sincronización demasiado perfecta para ser una coincidencia. Primero, el florista principal llamó para cancelar, alegando una repentina e improbable plaga en sus invernaderos. Luego, el sistema de sonido contratado informó de una falla técnica en todo su equipo principal, dejándola a pocos días de la gala sin amplificación. Cada obstáculo la obligaba a poner a prueba su ingenio y su red de contactos, a hacer llamadas desesperadas, a negociar favores y a pagar primas exorbitantes por servicios de última hora, lo que ponía en jaque el ajustado presupuesto. Se sentía como si estuviera tapando agujeros en un dique que se desmoronaba, y la tensión constante comenzaba a pasarle factura. Las ojeras bajo sus ojos eran cada vez más pronunciadas y la cafeína se había convertido en su principal grupo alimenticio. Sabía que Facundo estaba detrás de todo, moviendo los hilos desde las sombras, usando la influencia de su familia y sus contactos para apretarle las tuercas, para hacerla fallar. Pero no tenía pruebas. Eran solo cancelaciones desafortunadas y problemas técnicos. Quejarse sin evidencia solo la haría parecer inestable y paranoica, exactamente la imagen que él quería proyectar. La noche antes de la gala, mientras hacía una última revisión en su oficina improvisada, su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero la ansiedad la hizo contestar. «Buenas noches. ¿Hablo con la señorita Valentina Rossi?», dijo una voz femenina, suave y melosa. «Mi nombre es Agustina Pizarro. Soy columnista de Sociedad para La Voz del Interior. La llamo porque me han llegado algunos rumores interesantes sobre la Gala del Corazón de mañana. Rumores sobre una supuesta mala gestión financiera y sobre patrocinadores que estarían reconsiderando su apoyo. ¿Le gustaría hacer algún comentario al respecto?». El mundo de Valentina se detuvo. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano. La línea roja, la única cosa que esperaba que Facundo nunca se atreviera a cruzar, acababa de ser pulverizada. No estaba atacando a los proveedores. Estaba atacando su integridad. Estaba a punto de envenenar el evento en la prensa antes de que las puertas siquiera se abrieran. El mundo se contrajo hasta convertirse en un túnel oscuro y silencioso, con la voz melosa de la columnista en un extremo y el rugido de pánico absoluto en la mente de Valentina en el otro. Cada palabra que Agustina Pizarro pronunciaba era una palada de tierra sobre el ataúd de su carrera. Mala gestión financiera. Patrocinadores reconsiderando su apoyo. Eran las frases exactas, las armas de destrucción masiva en el mundo de la filantropía, diseñadas para aniquilar la confianza, el activo más valioso que poseía. Por un instante, Valentina no pudo respirar. El teléfono, presionado contra su oreja, se sentía como un pedazo de hielo, transmitiendo un frío que se extendía por todo su cuerpo, congelando sus pensamientos. Podía visualizar a Facundo, probablemente con una copa de vino caro en la mano, dictando esas mismas palabras a la periodista, su rostro retorcido en una mueca de triunfo vengativo. Había subestimado la profundidad de su crueldad, la bajeza a la que estaba dispuesto a descender para verla destruida. Pero entonces, en medio de la espiral de terror, una chispa de furia primigenia se encendió.
la misma chispa que la había impulsado a dejarlo, a empezar su propia empresa, a luchar por su independencia. Esa furia se convirtió en un ancla. Respiró hondo, forzando al aire a entrar en sus pulmones contraídos, y cuando habló, su voz era sorprendentemente firme, una máscara de profesionalismo forjada en el fuego de la adversidad. Señorita Pizarro, le agradezco su llamada, pero debo informarle que sus fuentes están equivocadas, completamente equivocadas. La Gala del Corazón cuenta con un respaldo financiero sólido y el entusiasmo de nuestros patrocinadores es total. Entiendo que los rumores venden, pero le aseguro que en esta historia no hay nada más que el trabajo duro de un equipo dedicado a una causa noble. Mañana por la noche no solo celebraremos un evento exitoso, sino que romperemos todos los récords de recaudación para el Hospital de la Sierra. Le sugiero que asista y lo compruebe por sí misma. Colgó antes de que la columnista pudiera responder, sus manos temblando violentamente. Sabía que sus palabras no detendrían la publicación. Era demasiado tarde. La bomba ya había sido lanzada. Solo le quedaba esperar el impacto. La mañana de la gala llegó no con los rayos dorados de un sol prometedor, sino con la luz gris y plomiza de una tormenta inminente. La predicción se cumplió a las 7 en punto, cuando el artículo de Agustina Pizarro apareció en la edición digital del periódico. No era una noticia de primera plana, sino una nota insidiosa en la sección de sociedad, enterrada entre fotos de inauguraciones y chismes de la élite cordobesa, pero su veneno era igual de potente. El titular era una obra maestra de la difamación sutil. ¿Nubes de tormenta sobre la Gala del Corazón? El texto estaba plagado de frases como fuentes cercanas a la organización expresan preocupación. Se habla de un presupuesto sobrepasado y algunos donantes clave estarían observando con cautela. No había acusaciones directas, solo insinuaciones, preguntas retóricas y una densa atmósfera de duda que manchaba todo el proyecto. El nombre de Miss Valentina no se mencionaba explícitamente como la culpable, pero al ser la organizadora, la flecha de la sospecha apuntaba directamente a ella. A las 7:05, su teléfono comenzó a sonar y no paró. Eran los patrocinadores. Algunos estaban furiosos, otros simplemente nerviosos, pero todos querían la misma cosa, una explicación. Valentina pasó las siguientes 2 horas en una vorágine de llamadas, repitiendo el mismo discurso tranquilizador, enviando copias de los balances auditados, asegurando a todos y cada uno que el evento seguía en pie y que sería un éxito rotundo. Se sentía como una política en medio de un escándalo, sonriendo y proyectando confianza, mientras por dentro se desmoronaba. Y entonces, en medio de aquel caos, llegó la llamada que sabía que Facundo había estado guardando como su golpe de gracia. Era el gerente de Bodegas del Sol, el principal proveedor de vinos y champán, una marca de lujo cuya participación era un sello de prestigio. Con una voz falsamente apesadumbrada, el hombre le informó que debido a una inspección sanitaria sorpresa en el hotel, se veían obligados a retirar todos sus productos. Valentina sabía que era una mentira. Había hablado con el gerente del hotel hacía 1 hora. Aquella era la estocada final, el movimiento diseñado para dejarla sin el brindis de la victoria, para humillarla frente a todos. Con el teléfono todavía en la mano, sintiéndose completamente vacía y derrotada, Valentina salió de su oficina y, casi por instinto, se dirigió a la terraza del hospital. Necesitaba aire, necesitaba un espacio donde las paredes no se le cayeran encima. El viento frío de la mañana le azotó la cara, un castigo bienvenido que la ayudó a sentir algo más que la desesperación que la carcomía por dentro. Se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad sin verla, las lágrimas de frustración picando en sus ojos, negándose a caer.
Se sentía tan estúpida, tan ingenua. Había creído que con trabajo duro y talento podría vencerlo, pero él estaba jugando a otro juego, uno sin reglas, sin honor. Escuchó la puerta abrirse y no necesitó girarse para saber quién era. La presencia de Benjamín tenía una cualidad única de calma que parecía precederle. Se colocó a su lado, sin decir nada durante un largo rato, simplemente compartiendo el silencio y el viento. Finalmente, habló, su voz grave y suave. «He leído el artículo», dijo. No había preguntas, no había acusaciones, solo una simple declaración de hechos. Valentina soltó una risa amarga, un sonido que se quebró a medio camino. «Por supuesto que lo has leído. Supongo que todo Córdoba lo ha leído ya. Soy oficialmente la organizadora de eventos más incompetente y posiblemente corrupta de la ciudad. Y para colmo, acabamos de perder todo el vino y el champán para esta noche. Facundo se ha asegurado de eso». La confesión salió de sus labios en un torrente, la presa de su compostura finalmente rota. Fue entonces cuando las lágrimas traicioneras comenzaron a rodar por sus mejillas. «No sé qué hacer, Benjamín. Él va a ganar». Benjamín se giró hacia ella y la intensidad en su mirada la sorprendió. Con una delicadeza infinita, levantó una mano y con el pulgar le secó una lágrima. El contacto de su piel contra la de ella fue eléctrico, una pequeña explosión de calor en medio del frío. «No, no va a ganar», dijo él, su voz un susurro feroz. «No mientras yo esté aquí. No estás sola en esto, Valentina». Y entonces inclinó su rostro hacia el de ella y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino uno de ternura, de consuelo, de una profunda e innegable conexión. Fue un ancla en su tormenta, una promesa silenciosa de que, sin importar lo que pasara, la enfrentarían juntos. El beso fue un punto de inflexión, un instante de claridad en medio del caos. Cuando se separaron, el aire entre ellos vibraba con una nueva energía. La desesperación de Valentina no había desaparecido por completo, pero ahora estaba mezclada con algo más. Una determinación renovada, una sensación de alianza que la hacía sentir infinitamente más fuerte. Se miraron a los ojos, conscientes de que habían cruzado un umbral. Las reglas que habían establecido, el muro de profesionalismo, se había hecho añicos con ese simple contacto. «Lo siento, yo», empezó a decir Benjamín, como si se disculpara por romper su propio pacto. Valentina puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. «No lo sientas», susurró. «Lo necesitaba». Se quedaron un momento más en la terraza, reorganizando sus pensamientos y sus emociones. «Tenemos que ser más inteligentes que él», dijo Benjamín, su mente ya cambiando al modo estratégico. «No podemos dejar que nos provoque. A partir de ahora actuaremos como si nada pasara en público, pero trabajaremos juntos en privado. Cada vez que él ataque, encontraremos una solución. Dos cabezas piensan mejor que una». Valentina asintió, una oleada de gratitud calentando su pecho. Regresaron al interior del hospital, su nueva alianza, silenciosa, dándoles un propósito renovado. Pero Facundo no había terminado. Mientras Valentina se encerraba en su oficina para empezar la tarea hercúlea de encontrar un nuevo proveedor de bebidas a menos de 12 horas del evento, recibió otra llamada. Era el manager de Cielo Eléctrico, la popular banda de rock que había conseguido como acto principal de la noche. Una gran atracción para los patrocinadores más jóvenes. La voz del hombre era gélida. «Señorita Rossi, le informo que la banda no actuará esta noche. Hemos recibido una copia de su contrato y nuestro equipo legal ha encontrado una flagrante violación de la cláusula de exclusividad. Nos vemos obligados a cancelar nuestra participación inmediatamente». Valentina se quedó helada. «¿Qué cláusula? No hay ninguna cláusula de exclusividad en el contrato que firmamos». El hombre se mofó.
Tengo el documento justo delante de mí, señorita. Claramente estipula que la banda no puede actuar en ningún otro evento en la provincia durante los 30 días previos. Una cláusula que usted claramente ha violado. No intente negarlo. Se dio cuenta de inmediato. Facundo había conseguido una copia del contrato y había añadido una cláusula falsa, enviándosela al manager para crear un conflicto inexistente. Era un movimiento brillante en su maldad, porque la ponía en una situación en la que su palabra no valía nada contra un documento falsificado. La sensación de estar atrapada en una telaraña, donde cada movimiento que hacía solo servía para enredarla más, era abrumadora. Explicarle al manager de la banda que el contrato había sido falsificado sonaría como la excusa más desesperada y poco profesional del mundo. Perdería no solo a la banda, sino también su credibilidad en la industria del entretenimiento para siempre. «Déjeme hablar a mí», dijo Benjamín en voz baja desde el otro lado del escritorio, donde había estado escuchando la llamada con una expresión cada vez más sombría. Valentina le pasó el teléfono, agradecida de no tener que luchar esa batalla sola. Con una calma y una autoridad que imponían respeto, Benjamín explicó la situación al manager, no como una excusa, sino como un posible acto de sabotaje industrial, sugiriendo que ambas partes estaban siendo víctimas de un tercero malintencionado. Logró calmar al hombre, pero el daño ya estaba hecho. La banda no podía arriesgarse a una disputa legal y mantenía su cancelación. Tras colgar, el silencio en la oficina era denso. «Lo siento», dijo. «Benjamín, hice lo que pude». «Lo sé, gracias», respondió Valentina, pasándose las manos por la cara con agotamiento. «Ahora, además de no tener bebidas, tampoco tenemos música». La situación parecía irremediable. Sin embargo, en lugar de rendirse, una obstinación fría se apoderó de ella. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. «De acuerdo, plan B o plan C o Z, ya he perdido la cuenta. Hay otras bodegas en Córdoba, hay otros músicos, no va a ser cielo. Eléctrico, pero la gente no se quedará en silencio y con sed. No voy a dejar que gane». La determinación en su voz sorprendió incluso a ella misma. Benjamín la observaba, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. Vio cómo ella agarraba su tablet, sus dedos volando sobre la pantalla, buscando en sus listas de contactos, formulando un nuevo plan sobre la marcha. Era su competencia bajo presión, su mayor fortaleza, brillando en su hora más oscura. El resto de la mañana fue un despliegue de pura adrenalina. Valentina se transformó en un general de campo de batalla, movilizando a sus tropas. Consiguió que una bodega boutique, ansiosa por la publicidad, le proporcionara el vino a cambio de una mención destacada durante el evento. No era el champán francés de lujo que había planeado, pero era una solución elegante y, sobre todo, disponible. El problema de la música era más complejo. Todas las bandas de renombre estaban contratadas con meses de antelación. Cuando ya estaba a punto de resignarse a poner una lista de reproducción de Spotify, Benjamín intervino. «Tengo una idea», dijo, y salió de la oficina. Regresó media hora después con una sonrisa tranquila. «Hablé con un viejo amigo, un músico extraordinario. Se llama Ismael Pereira. Es uno de los bandoneonistas más respetados del país. Se especializa en tango contemporáneo. Él y su quinteto estaban libres esta noche. Aceptaron tocar. No es rock, pero es auténtico. Es Córdoba». La solución era perfecta. Cambiaba por completo el tono del evento, de una fiesta ruidosa a una velada sofisticada y apasionada. Era un golpe de genialidad que Valentina, en su estado de pánico, nunca habría considerado. «Benjamín, eso es increíble. ¿Cómo lo...?» «Digamos que la comunidad médica y la artística a veces comparten pacientes agradecidos», respondió él con un guiño, flexionando sutilmente la regla de no usar su autoridad para ayudarla.
pero en una forma que era innegablemente constructiva. Con las dos crisis más grandes resueltas, se trasladaron al gran salón del hotel para supervisar los preparativos finales. El lugar estaba en un estado de caos controlado. Floristas colocando arreglos de orquídeas blancas, técnicos ajustando luces y el personal del hotel vistiendo las mesas con manteles de lino. Valentina se dirigió a su tablet para hacer una última revisión del plano de las mesas, el delicado rompecabezas social que había diseñado para fomentar conversaciones y donaciones. Y entonces su corazón se detuvo. El plano había sido alterado. El magnate de la construcción, enemigo acérrimo del empresario de medios, ahora estaban sentados uno frente al otro. Una pareja recientemente divorciada en la disputa más escandalosa del año compartía mesa con los padres de ambos. Era un mapa de desastres sociales, una coreografía de incomodidad, diseñada para que los invitados más importantes se sintieran tan molestos que se fueran antes de que comenzaran las donaciones. Facundo había vuelto a entrar en su sistema. No, murmuró Valentina para sí misma, sus dedos temblando mientras intentaba deshacer el caos digital. Cada cambio que hacía parecía revelar otro problema, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra un oponente invisible que siempre iba un paso por delante. El nivel de detalle en la malicia era asombroso. Facundo no solo había movido a los invitados, sino que conocía sus rivalidades, sus historias, sus puntos débiles. Había usado el conocimiento íntimo que tenía de ella y de su trabajo para convertir su herramienta más preciada en un arma contra ella misma. Benjamín se acercó, viendo la palidez en su rostro. ¿Qué ocurre ahora? Sin decir palabra, ella le mostró la pantalla de la tablet. Él soltó un silbido bajo. Esto es quirúrgico, admitió, usando un término de su propio mundo. No solo está tratando de arruinar el evento, está tratando de humillarte personalmente, demostrando que conoce cada detalle de tu proceso. Mientras Valentina trabajaba frenéticamente para restaurar el orden original, rezando para que los invitados no hubieran recibido ya una notificación con la disposición errónea, Benjamín puso una mano tranquilizadora en su hombro. Tú encárgate de esto. Eres la experta. Yo me aseguraré de que el resto del equipo esté listo. Se alejó para hablar con el jefe de camareros y con el técnico de iluminación, creando un perímetro de calma a su alrededor, permitiéndole concentrarse en la tarea urgente. Le llevó casi una hora, pero finalmente logró restaurar el plano de mesas original. Guardó el archivo, hizo 3 copias de seguridad en dispositivos diferentes y cambió la contraseña del sistema a un galimatías de letras y números que ni ella misma podría recordar sin consultarlo. Estaba agotada, pero la pequeña victoria le dio un respiro. Faltaban apenas unas horas para que las puertas se abrieran, y por primera vez en todo el día se permitió creer que quizás, solo quizás, podrían lograrlo. La tarde avanzó en una sucesión de pequeñas crisis y soluciones improvisadas. El quinteto de Ismael Pereira llegó para la prueba de sonido, y la música que llenó el salón era simplemente sublime. El bandoneón lloraba y reía en sus manos, una expresión de pasión pura que prometía una noche inolvidable. Valentina observaba desde un rincón, sintiendo cómo la belleza de la música comenzaba a calmar sus nervios deshilachados. Estaban a mitad de una pieza, una versión moderna y vibrante de Libertango, cuando, sin previo aviso, los altavoces emitieron un chirrido agudo y ensordecedor antes de caer en un silencio absoluto. Las luces del escenario parpadearon y luego se apagaron, dejando a los músicos en la penumbra. Un silencio ominoso llenó el vasto salón. El técnico principal del hotel corrió hacia la consola de sonido, sus manos moviéndose frenéticamente sobre los controles.
Después de varios minutos de tensión, se giró hacia Valentina, su rostro pálido y sudoroso. «No lo entiendo», balbuceó. «Es una falla general del sistema. Parece que la placa principal se ha quemado. No hay forma de que pueda arreglar esto esta noche. Lo siento, pero no tenemos sonido». La noticia fue como un golpe físico. Sin sonido no había música, no había discursos, no había vídeos. La gala estaba muerta antes de empezar. Mientras Valentina asimilaba la magnitud de este nuevo desastre, el golpe de gracia definitivo, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un número que conocía bien. La oficina de Alejandro Duarte, el filántropo, multimillonario cuya donación de 1 millón de pesos era la piedra angular de toda la campaña de recaudación. Su asistente personal habló con una frialdad cortante. «Señorita Rossi, el señor Duarte está al tanto del artículo publicado esta mañana y ha recibido informes preocupantes sobre la organización del evento de esta noche. Está profundamente preocupado y está considerando retirar su contribución. Solicita una reunión con usted en su suite del hotel en 1 hora para discutir el asunto. Su decisión final dependerá de esa conversación». Valentina cerró los ojos. El campo de minas bajo sus pies acababa de explotar. La reunión con Alejandro Duarte fue la más difícil de su vida. El hombre, de unos 70 años, con ojos de un azul helado y un aire de autoridad acostumbrada, la recibió en una suite que era más grande que su apartamento. No la invitó a sentarse. De pie, frente a los enormes ventanales que mostraban la ciudad preparándose para la noche, la sometió a un interrogatorio implacable. Cuestionó cada línea del presupuesto, cada decisión logística, cada rumor del artículo de Agustina Pizarro. Valentina se defendió con la poca energía que le quedaba, presentando hechos, mostrando documentos, argumentando con una pasión nacida de la desesperación. Le explicó la situación, sin mencionar a Facundo directamente, pero aludiendo a una campaña de desinformación. Duarte la escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando ella terminó, él se quedó mirando la ciudad por un largo momento. «Suena usted convincente, señorita Rossi», dijo finalmente su voz grave. «O es una excelente organizadora víctima de las circunstancias, o es una mentirosa aún mejor. Por ahora le daré el beneficio de la duda. Mi donación no está retirada, todavía, pero tampoco está confirmada. Estaré observando esta noche cada detalle, el ambiente, la asistencia, la ejecución y sobre todo, escucharé su discurso. Su capacidad para inspirar confianza en esa sala decidirá si mi fundación firma ese cheque o no. No me decepcione». Con esa sentencia final, la despidió. Valentina salió de la suite sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. La amenaza ya no era un rumor en un periódico, era una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de todo el evento. Regresó al salón de baile, donde el caos ahora era silencioso y desesperado. Benjamín la esperaba, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué ha pasado?». Ella le contó la conversación con Duarte, su voz monótona por el agotamiento y el miedo. «Así que todo depende de un discurso que no puedo dar porque no tenemos altavoces», concluyó con una nota de histeria. Benjamín la miró, su expresión seria. Quizás deberíamos posponerlo, Valentina, reagruparnos, luchar otro día. Nadie te culparía después de todo esto». Valentina lo miró y en la sugerencia bien intencionada de él, vio el rostro triunfante de Facundo. Rendirse, cancelar, posponer. Eso era exactamente lo que él quería. Era su objetivo final. Y en ese momento algo dentro de ella, algo terco, herido y furioso, se negó a darle esa satisfacción. «No», dijo, su voz temblando pero cargada de una nueva y fría resolución. «No, la gala sigue en pie. Si no tenemos un sistema de sonido, usaré un megáfono.
Si la gente no puede oírme, les hablaré a cada uno en su mesa. Y si todo depende de un discurso, entonces voy a apostar todo a ese discurso. No voy a hablar de dinero ni de cifras. Voy a subir a ese escenario y les diré la verdad. La verdad sobre lo que este hospital hace y la verdad sobre por qué estamos aquí. Es todo lo que me queda. Tomó su decisión, una apuesta temeraria contra todo pronóstico. Se quedó de pie en medio del salón a medio preparar, la reina de un reino a punto de derrumbarse, decidiendo ir a la guerra con la única arma que Facundo no podía quitarle: su voz. La hora previa a la apertura de puertas fue un testamento a la resistencia humana, o al menos a la de Valentina. Se negó a ser derrotada por un sistema de sonido. Mientras su equipo de asistentes, contagiados por su indomable espíritu, calmaba a los músicos y reorganizaba la logística del escenario, ella se convirtió en un torbellino de eficiencia. Con su teléfono pegado a la oreja, llamó a todas las tiendas de música y empresas de alquiler de equipos de Córdoba. La mayoría se rieron de su petición de última hora para un evento de esa magnitud. Pero finalmente encontró al dueño de una pequeña tienda en el centro, un viejo rockero que, conmovido por la desesperación en su voz y la mención del hospital, accedió a alquilarle su mejor sistema de PA portátil. No era el equipo de sonido envolvente de última generación que había contratado, pero era funcional. Eran 2 altavoces potentes y un micrófono, lo suficientemente buenos para los discursos y para amplificar la magia del quinteto de tango. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Mientras los técnicos instalaban el equipo de reemplazo a una velocidad récord, Benjamín la encontró en un rincón tranquilo detrás del escenario. En sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo. «Sé que prometimos ser discretos», comenzó en voz baja, «pero creo que esta noche te has ganado el derecho a romper algunas reglas. Considera esto un amuleto secreto». Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba un collar de plata fina, con un pequeño y delicado colgante en forma de estetoscopio, cuyo auricular era un diminuto corazón. Era elegante, significativo y absolutamente perfecto. Sin decir una palabra, Valentina se giró, recogiéndose el cabello para que él pudiera abrochárselo alrededor del cuello. El frío metal contra su piel cálida fue un recordatorio tangible de su alianza, un secreto que solo ellos dos compartían. «Gracias», susurró, su voz cargada de una emoción que no tenía nada que ver con el estrés del evento. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, envueltos en sedas y joyas, Valentina estaba en la entrada para recibirlos. Su sonrisa era radiante, su saludo cálido, la imagen misma de una anfitriona en total control. Nadie podría haber adivinado que apenas una hora antes, su mundo entero había estado a punto de colapsar. El salón de baile, a pesar de los contratiempos, lucía espectacular. Las orquídeas blancas parecían flotar en el aire y la iluminación tenue creaba una atmósfera de intimidad y elegancia. El quinteto de Ismael Pereira comenzó a tocar, y el sonido melancólico y apasionado del bandoneón llenó el espacio, envolviendo a los invitados en un hechizo musical. La elección resultó ser un acierto inesperado. El tango, con su drama y su gracia, proporcionaba un telón de fondo mucho más sofisticado y memorable de lo que la banda de rock jamás podría haber ofrecido. Valentina se movía entre las mesas con la fluidez de una bailarina, su tablet discretamente en mano, asegurándose de que cada invitado se sintiera atendido, resolviendo pequeños problemas antes de que surgieran. Vio a Alejandro Duarte en una mesa principal, observando cada detalle con sus ojos de halcón, su rostro inexpresivo. Cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada evaluadora sobre ella, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Entonces, los vio llegar. Facundo entró con su padre,
Damián Vega, ambos exudando un aire de poder y privilegio. Facundo vestía un smoking impecable. Su sonrisa era la de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Sus ojos buscaron a Valentina a través de la multitud, y cuando la encontraron, le dedicó una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de condescendencia que la hizo apretar los puños. Su mirada bajó entonces a su cuello y se detuvo en el delicado collar. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por un destello de pura furia. Reconoció el gesto, sabía que no era de él, y en esa mirada Valentina comprendió que la noche aún no había terminado, que Facundo se había guardado un último y venenoso truco para el final. Llegó el momento central de la noche, el bloque destinado a la recaudación de fondos. El plan original era sencillo y efectivo. Un vídeo emotivo de 3 minutos con testimonios de pacientes y médicos, seguido del discurso de Valentina para abrir las donaciones. Mientras se dirigía al pequeño escenario, sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Buscó a Benjamín entre la multitud y lo encontró en su mesa, junto a otros jefes de departamento del hospital. Él le dio un leve pero firme asentimiento de cabeza, un gesto que decía, puedes hacerlo. Esa pequeña muestra de fe fue todo lo que necesitó. De pie frente al micrófono, con el corazón martilleándole contra las costillas, Valentina respiró hondo. Buenas noches a todos, comenzó, su voz clara y resonante gracias al modesto sistema de sonido. Esta noche, no solo estamos aquí para disfrutar de una velada maravillosa, sino para ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Antes de compartir algunas palabras, me gustaría que vieran un vídeo que captura el corazón de nuestra misión. Hizo una señal al técnico que había contratado para la noche, un joven que estaba pálido por el estrés. Las luces del salón se atenuaron. Se hizo un silencio expectante. Las 2 grandes pantallas a cada lado del escenario parpadearon, listas para mostrar las imágenes. Pero en lugar de las caras sonrientes de los pacientes y la dedicación de los médicos, las pantallas se quedaron en negro por un segundo antes de mostrar un mensaje de error en letras blancas y crudas. Archivo no encontrado. El directorio está vacío. Un murmullo confuso y desconcertado recorrió la sala. El técnico tecleaba frenéticamente en su portátil, su rostro una máscara de pánico. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró instintivamente hacia la mesa de Facundo. Él la miraba fijamente, sin molestarse en ocultar la sonrisa de triunfo que se dibujaba en sus labios. Lo había hecho. Había borrado el archivo. El corazón emocional de su presentación la había dejado sola, en silencio, en un escenario frente a las 500 personas más influyentes de la ciudad, en la humillación más pública y absoluta imaginable. El silencio en el salón se hizo pesado, denso, cargado de una incomodidad palpable. Cada segundo que pasaba era una tortura, un clavo más en el ataúd de su carrera. Podía sentir la mirada de Alejandro Duarte perforándola, su rostro ahora un rictus de fría decepción. Aquel era el fracaso definitivo, la prueba irrefutable de la incompetencia de la que se la acusaba. Estaba acabada. Abrió la boca para intentar decir algo, para disculparse por el fallo técnico, aunque sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. Pero antes de que pudiera pronunciar una sílaba, un movimiento a su derecha la distrajo. Benjamín Acosta se había puesto de pie, con una calma que parecía desafiar la catástrofe que se estaba desarrollando. Subió los escalones del escenario. Le dirigió una mirada que era a la vez una disculpa por romper su promesa y una afirmación de apoyo inquebrantable, y tomó suavemente el micrófono de su mano. Se giró hacia la audiencia, su presencia llenando el escenario, su seriedad capturando la atención de todos. No mencionó el vídeo fallido, no habló de problemas técnicos,
simplemente comenzó a hablar, su voz profunda y firme, resonando en el tenso silencio. Hace apenas una semana, comenzó. A las 3 de la madrugada, realizamos una cirugía a corazón abierto a una mujer llamada Clara. Tiene 32 años. Es madre de 2 niños pequeños. Durante la operación, su corazón se detuvo. Necesitábamos una máquina de circulación extracorpórea para mantenerla con vida mientras reparábamos el daño. La única máquina que teníamos en ese momento ya estaba en uso. Tuvimos que usar un equipo más antiguo, uno que a veces falla. Durante 14 minutos, un equipo de 6 personas bombeó sangre manualmente a través de su cuerpo, rezando para que el viejo equipo no se rindiera, rezando para que esos 2 niños no perdieran a su madre. La sala estaba completamente en silencio, cautivada por la cruda intensidad de su relato. Benjamín no estaba dando un discurso. Estaba abriendo una ventana al corazón mismo del hospital, a la lucha diaria entre la vida y la muerte que se libraba en sus quirófanos. Clara sobrevivió, continuó, su voz ahora más suave pero no menos poderosa. Sobrevivió gracias a la habilidad y la dedicación de un equipo increíble, pero la verdad es que también sobrevivió gracias a la suerte, y la vida de una madre no debería depender de la suerte. No debería depender de si un equipo anticuado decide funcionar una noche más. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la audiencia. Luego se giró ligeramente y miró directamente a Valentina, y en ese momento el muro entre lo profesional y lo personal se desintegró a la vista de todos. Su mirada estaba llena de un amor, un respeto y una admiración tan profundos que dejaron a la sala sin aliento. El éxito de una cirugía no depende solo de las manos de un cirujano, dijo, su voz vibrando de emoción. Depende de tener las herramientas adecuadas, y la única razón por la que tenemos la oportunidad de conseguir esas herramientas es gracias a la dedicación de personas como Valentina Rossi, personas que luchan contra viento y marea, que soportan ataques y sabotajes y que nunca, ni por un segundo, pierden de vista lo que es verdaderamente importante. La palabra sabotajes flotó en el aire, una acusación velada pero inequívoca. Luego, Benjamín se volvió de nuevo hacia los invitados. Esta causa es personal para mí, es por Clara y por todos los futuros Claras. Y por eso, esta noche, me comprometo con una donación personal de 200,000 pesos para iniciar esta recaudación. Un jadeo colectivo recorrió el salón. 200,000 pesos de su propio bolsillo. Era un gesto asombroso. Concluyó mirando directamente a Alejandro Duarte, no con súplica, sino con un desafío respetuoso en sus ojos. El viejo filántropo, que había observado todo con una intensidad renovada, se puso lentamente de pie. Un silencio expectante cayó sobre la sala. «Doctor Acosta», dijo Duarte, su voz retumbando, «su pasión es convincente, y la fortaleza de la señorita Rossi, admirable. Mi fundación no igualará mi promesa original, la duplicará». El salón estalló en un aplauso atronador. La tensión se había roto, reemplazada por una ola de generosidad inspiradora. Otros invitados se pusieron de pie, gritando sus propias promesas de donación, y la noche, que había estado al borde del abismo, se transformó en el triunfo más espectacular que nadie hubiera podido imaginar. En medio del eufórico caos de las donaciones, mientras Valentina intentaba asimilar el giro milagroso de los acontecimientos, el joven técnico que había contratado se acercó a ella, con el rostro pálido pero resuelto. «Señorita Rossi, no fue un fallo del equipo», dijo en voz baja y urgente. «Alguien borró el archivo remotamente, pero dejó un rastro. Encontré un registro de acceso en el sistema de su tablet justo antes de la presentación. La conexión se hizo desde una dirección IP dentro de este mismo hotel». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. La prueba
era la prueba que necesitaba. Benjamín, que se había acercado a ellos, escuchó la revelación. Con una calma glacial, tomó la tablet y le pidió al técnico que le mostrara el registro. Discretamente se acercó al jefe de seguridad del hospital, que estaba presente como invitado, y a uno de los miembros del consejo directivo, un conocido rival de Damián Vega. Les mostró la evidencia irrefutable. El jefe de seguridad, utilizando los registros del hotel, tardó menos de 10 minutos en rastrear la dirección IP hasta un dispositivo registrado a nombre de Facundo Vega. El cerco se había cerrado. Sin hacer una escena, 2 miembros de seguridad se acercaron a la mesa de Facundo y le pidieron en voz baja que los acompañara. La sonrisa de Facundo se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y confusión. Damián Vega intentó intervenir, pero cuando el miembro del consejo le mostró la evidencia en la pantalla del teléfono, su rostro se volvió ceniciento. Facundo fue escoltado fuera del salón. Su caída tan rápida y silenciosa como viles habían sido sus ataques. Más tarde esa noche, cuando la euforia se había calmado y los últimos invitados se marchaban, habiendo recaudado casi el doble de la meta original, el quinteto comenzó a tocar un último tango, una melodía suave y nostálgica. Benjamín se acercó a Valentina, que estaba de pie junto al escenario, observando el salón casi vacío. «Creo que me debe un baile, señorita Rossi», dijo, su sonrisa borrando todo el estrés de las últimas semanas. Ella le devolvió la sonrisa. «Creo que sí, doctora Costa». Él la tomó de la mano y la guió a la pista de baile. Y allí, en el centro del salón que había sido su campo de batalla y ahora era el escenario de su victoria, bailaron. Ya no había reglas, no había secretos, solo eran ellos dos, finalmente libres, moviéndose al compás de una promesa, la de un futuro que acababan de empezar a construir juntos. 6 meses después, un sol radiante bañaba los jardines del Hospital Universitario de la Sierra. Una multitud de médicos, donantes y periodistas se había reunido para la ceremonia de inauguración de la nueva y reluciente Ala de la Esperanza, el centro de cuidados intensivos cardiológicos que la gala había hecho posible. Valentina estaba de pie entre la multitud, tomada de la mano de Benjamín, observando cómo cortaban la cinta inaugural. Su empresa, Eventos Alma, se había convertido en la firma de planificación de eventos filantrópicos más solicitada y respetada del país. El escándalo de la gala, lejos de destruirla, la había catapultado a la fama. Su historia de resiliencia frente a un sabotaje malicioso se había convertido en leyenda en el sector. Facundo, tras una investigación interna del hospital, había sido despedido de su residencia y enfrentaba múltiples demandas legales por parte de los proveedores a los que había engañado. Su carrera médica estaba terminada. Esa noche, el círculo se cerró en otra gala, esta vez la de los Premios Nacionales a la Filantropía. Valentina subió al escenario, deslumbrante, para aceptar el premio al mejor evento filantrópico del año. Sostuvo el pesado galardón de cristal, sus ojos buscando a Benjamín en la primera fila. «Dicen que el éxito es la mejor venganza», comenzó, su voz clara y segura. «Pero he aprendido que el verdadero éxito no se trata de demostrarle nada a los que dudan de ti. Se trata de construir algo que perdure, algo que ayude a los demás». Hizo una pausa, su mirada fija en Benjamín, quien la observaba con un orgullo infinito. «Y también he aprendido que la verdadera fortaleza no significa no caer nunca, sino tener a alguien a tu lado que te ayude a levantarte, que crea en ti incluso cuando tú misma dejas de hacerlo, y que te inspire a seguir luchando. Este premio es para mi equipo, para el hospital, y es para ti, Benjamín». El aplauso fue ensordecedor. Cuando bajó del escenario, él la estaba esperando.
La envolvió en sus brazos y la besó, sin importarles las cámaras ni la multitud. Era un beso de celebración, un beso de amor profundo y probado en batalla. Juntos salieron del salón de fiestas, no hacia un futuro incierto, sino hacia una vida que habían elegido y construido juntos, una vida llena de propósito, pasión y la promesa de incontables nuevos comienzos.